inicialmente allí en el Evangelio del apóstol Mateo. Vamos allí al capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, en el llamado Sermón del Monte, Sermón de la Montaña. Y vamos a leer una de las bienaventuranzas que está en el mismo corazón de las bienaventuranzas, el cual el Señor me hablaba desde el día de ayer, en la mañana, y hoy también de nuevo confirmaba para compartir en este momento aquí con los hermanos. Pues vamos ahí al capítulo 5 de Mateo, en las bienaventuranzas, que es el Sermón del Monte, es parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte está en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, y es muy importante tener en cuenta las bienaventuranzas porque es la base de todo el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas nos hablan del carácter de aquellos que van a reinar con el Señor en su venida. Es como decir la constitución del reino de los cielos aquí en Evangelio de Mateo, y aquí Mateo lo tuvo muy en cuenta y lo recordó de una manera extensa. Lucas también recordó algunas cosas de manera más resumida y según el ángulo que el Señor le habló a Lucas y que Lucas pudo recibir, pero Mateo por el contexto, por el trasfondo que él traía como judío, entendiendo el reino que estaba esperando los judíos, entonces Mateo habla mucho acerca del reino de los cielos, habla acerca mucho de las profecías del rey que había de venir, que ya vino, que es el Señor Jesús. Entonces por eso Mateo, el Señor le permitió que pudiera consignar, pudiera recordar y escribir estas palabras tan preciosas del Sermón del Monte, que nos hablan de la misma constitución del reino del Señor, y que es aquello que el Señor está constituyendo en nuestro ser. Realmente el Sermón del Monte no es algo que va a estar solamente escrito en unas tablas afuera en el reino del Señor, sino es algo que el Señor está escribiendo en nuestros corazones. Realmente el Sermón del Monte nos habla del carácter de Cristo formándose en su iglesia. Nos habla no solamente de unos mandamientos externos, de algo solamente por fuera, sino de algo que el Señor está haciendo en nosotros. Porque cuando el Señor hablaba estas palabras, decían todos que hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas, porque el Señor estaba hablando de sí mismo. Cuando el Señor hablaba, Él hablaba de sí mismo. Él no hablaba solamente algo de fuera de sí, sino era algo que hablaba de su propia naturaleza, de su propia persona, de su propio carácter. Entonces cuando el Señor nos habla del Sermón del Monte, nos está hablando de aquello que el Señor ahora está ganando en nuestra vida. De las bienaventuranzas nos habla primeramente de lo que Él mismo está formando en nosotros como una base, luego para lo que va a continuar en el resto del Sermón del Monte, en la segunda parte del capítulo 5, en el capítulo 6 y luego en el capítulo 7. Y al final del capítulo 7 el Señor concluye el Sermón del Monte diciendo que el hombre prudente es aquel que edificó la casa sobre la roca. Dice que el que escuche estas palabras y las guarda, el Señor lo compara con aquel hombre prudente, sensato, que edificó su casa sobre la roca. Pero el hombre insensato o imprudente es aquel que edifica sobre la arena. La arena nos habla de lo que es solamente humano, de lo que sale solamente del hombre, ¿sí? Entonces estas palabras del Sermón del Monte no solamente son unas reglas externas, unas nuevas leyes, unos nuevos regulamentos, sino que nos habla del carácter de Cristo formándose en nosotros. Cuando vemos la vida de Cristo, podemos ver el Sermón del Monte andando en la tierra, caminando en la tierra. Porque decía el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, porque ellos le palparon, ellos le escucharon, le vieron, comieron con el Señor Jesús, bebieron con Él, durmieron con Él, caminaron con Él. Y el Señor Jesús es el mismo Sermón del Monte. O sea que si queremos entender el Sermón del Monte, necesitamos ver al Señor Jesús. Si no vemos al Señor Jesús en nuestro espíritu, por el Espíritu Santo en nosotros, entonces vamos a quedarnos solamente con cosas externas, con mandamientos externos, que ni siquiera nosotros mismos vamos a poder nunca cumplir. Pero entonces en el ministerio del nuevo pacto, el Señor ahora escribe
su carta en nuestros corazones. El Señor está escribiendo cartas vivas. Amén. Expedida por el Espíritu Santo en nuestros corazones. De lo que está haciendo el Señor es algo íntimo, algo interior, algo profundo en nuestro ser. Nunca nos olvidemos de esto, para que nunca tomemos las palabras del Señor como algo tratando de modelar al hombre a unas nuevas reglas, a un nuevo sistema religioso. No, nada de eso, nunca es esto. Siempre es el Señor queriendo conquistar el corazón del hombre. Siempre Dios queriendo ganar el corazón del hombre para sí mismo. Eso es lo que vino el Señor, para rescatarnos de nuestros pecados, de nuestras tinieblas, pero ese rescate es un rescate íntegro, un rescate integral, que no solamente nos libra de la perdición eterna, y no solamente nos da vida eterna a nuestro espíritu, sino que desde allí el Señor empieza a operar para ganar todo nuestro ser, ¿sí? Todo nuestro ser. Y el reino del Señor, el Señor reina, el Padre reina en Cristo, y por su Espíritu, ahora el Señor está reinando en su iglesia. Eso que nos habla acá nos habla de la formación de Cristo en nosotros. Me llama la atención que estas bienaventuranzas son 9 bienaventuranzas, y el número 9 es el número del Espíritu Santo en la Biblia, porque tú ves que el Señor habla del manzano en Cantar de los Cantares, y dice que la novia se recostó bajo la sombra del manzano, sobre la sombra del deseado. Es decir, que nosotros somos llamados para descansar bajo la sombra del Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es donde somos guardados. Y allí, pues, la novia, la esposa, espera el fruto del esposo, que es el fruto que el Espíritu Santo, que el Señor Jesús por el Espíritu Santo, entonces, está queriendo manifestar en nuestra vida. En la medida que nos alimentamos de Él, entonces vamos siendo constituidos de Él y vamos a producir unos frutos. Vamos a ser formados en Él, porque nosotros de lo que nos alimentamos de eso es que somos constituidos, ¿sí? Si nosotros comemos pocas verduras y pocas frutas, pues vamos a tener un rango bajo de vitaminas, vamos a tener falta de vitaminas. Entonces necesitamos comer frutas y verduras para que las vitaminas nos fortalezcan, para que tengamos vitaminas. Asimismo, de la misma manera tenemos que alimentarnos constantemente del Señor, del fruto del Señor, estar deleitándonos bajo la sombra de nuestro amado Señor, que es el manzano. Y el candelero tenía manzanas, y esas manzanas eran 9 manzanas, que nos habla de la obra y del fruto del Espíritu Santo en la iglesia. Son 9 manzanas, una en cada brazo, son 6 brazos, y 3 en el asta central, ¿sí? En la caña central. Y cada manzana de la caña central une brazo con brazo. O sea, lo único que nos une como cuerpo de Cristo es la formación de Cristo en nosotros. Es la obra y el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. El que une lo de un lado y del otro, lo que une los extremos es el propio Señor Jesús. Y nosotros somos muy extremistas, ¿verdad? Unos somos de las cañas, de los brazos de la derecha, y otros somos de la izquierda. Unos son de ultraderecha, otros de ultraizquierda, pero el Señor no es de ultraderecha ni de ultraizquierda. No, el Señor, el Padre nos puso en Cristo. Amén. Y el Señor quiere que estemos en Cristo y que Cristo reine en nosotros. Amén. El Señor no está ni de acuerdo con la derecha ni con la izquierda, sino el Padre ha aprobado a su Hijo, en el cual Él tiene su contentamiento. Amén. Entonces el Señor no hace esa clase de diferencias. El Señor no juzga por las apariencias, sino el Padre todo lo juzga por medio de su Hijo. Su Hijo es la regla de medida del Padre. El Padre mide todo por las excelencias de su Hijo, y por eso el Señor ahora por su Espíritu se está formando en nosotros. La medida no es menor, o sea que nosotros no podemos medir las cosas a la medida del humanismo, así como aquel que fundó su casa sobre la roca, que vino cualquier viento huracanado y se llevó la casa. En cambio, el que fundó la roca sobre Cristo, inclusive en Lucas dice que profundizó, ¿sí? Cavó hondo. O sea, hay que cavar en la persona del Señor Jesús. Entonces, siempre que leamos la palabra del Señor Jesús, el Espíritu nos conceda ir a la propia persona del Señor. La palabra no nos habla de muchas cosas, nos habla de Cristo, nos habla del Hijo de Dios, de muchos aspectos del Señor Jesús y de aquello que Él quiere conquistar en nuestra vida.
Eso es lo que Él quiere. Esa es la síntesis del propósito de Dios. Reunir o encabezar todas las cosas en Cristo Jesús. Y el Señor trabaja a través de los tiempos. Él administra los tiempos para esto. Para que todas las cosas sean encabezadas. Estén dirigidas bajo una cabeza. Y hermanos, los que estamos empezando a reconocer al Señor Jesús como cabeza somos la iglesia. Y la iglesia solamente es edificada cuando está adherida, cuando está unida de manera vital a la cabeza. De ahí es donde recibimos ese rico suministro de la cabeza para ser edificados como casa de Dios, como cuerpo de Cristo, como templo de Dios, como morada de Dios en el Espíritu. Entonces ninguna otra cosa diferente nos va a permitir ser edificados en el Señor. Entonces cuando leamos las bienaventuranzas, recordemos que no estamos leyendo de cosas que el Señor está pidiendo afuera. No son cosas que hablan de Él mismo, de su carácter, de lo que Él es. Y que el fruto del Espíritu está formando estas 9 bienaventuranzas en nuestra vida. Amén. Son 9. Pero no vamos a empezar a leer uno por una, sino vamos a leer una que el Señor desde hace años me ha venido hablando y yo sé que a todos nos ha venido hablando, pero que el Señor me refrescaba en el día de ayer y de hoy en mi corazón. Vamos ahí al capítulo 5 de Mateo, en el versículo 8. Esta es la 6ª bienaventuranza. Dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Volvamos a leerlo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, amados, que la única manera de poder ver a Dios es con un limpio corazón. Si no hay un limpio corazón en nuestra vida, vamos a ver muchas cosas, inclusive religiosas o políticas o filosóficas, pero no vamos a ver a Dios mismo. Y lo que Dios quiere es que nosotros le veamos a Él. Que Él pueda ser cada vez más revelado en nuestra vida. O sea, que el Señor no se contenta con cosas externas en nuestra vida. Que nosotros estemos tratando con apariencias la presencia del Señor, o estar delante del Señor por apariencias, porque el Señor no se engaña por apariencias. Nosotros sí somos engañados por apariencias. Nos engañamos y aún juzgamos por apariencias. Pero Dios no se engaña y no podemos engañar al Señor. Entonces el Señor quiere limpiar nuestro corazón, amados. El Señor quiere seguir limpiando nuestro corazón para que le podamos ver a Él. Ahí en la palabra del Señor vemos varios siervos del Señor, como el Señor tuvo que hacer un trabajo intenso y profundo y largo en sus vidas para que ellos por fin pudieran ver algo del Señor. Amén. Entonces, aquí esta bienaventuranza está en medio de otras bienaventuranzas. Entonces, no podemos alejar esta bienaventuranza de las otras. ¿Y cómo empiezan las bienaventuranzas? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, recordemos que Mateo nos habla mucho del reino de los cielos. Y el reino de los cielos habla de Cristo reinando en nuestra vida. Por eso el Señor nos enseñó a orar, venga tu reino. O sea, que el reino de los cielos no es irnos al paraíso. Claro, allá los que partimos o los que van partiendo en el Señor van disfrutando del paraíso. Pero el reino, el deseo del Señor es que el reino venga a la tierra. Amén. ¿Y cómo vino el reino de Dios a la tierra? Por medio de Cristo. Y ahora sigue viniendo por medio de la obra de Cristo en medio de su pueblo. Amén. Y dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. El Señor quiere reinar en medio de su pueblo. El Señor quiere ser el centro de su pueblo. El Señor quiere ser la misma dinámica, la misma fuerza de su pueblo. El mismo sostén de su pueblo. Que su pueblo lo tenga Él solamente a Él como su base firme, como su fuerza. No otra cosa diferente, sino el propio Señor. Entonces el Señor dice, bienaventurados. Así empieza, mira qué significativo, cómo empiezan este sermón del monte, las bienaventuranzas. Los pobres en espíritu. Y hermanos, ¿qué es un pobre? Un pobre, digamos, hablándolo materialmente, es alguien que carece, que no tiene nada. O sea, es alguien que tiene necesidad. Hermanos, para poder disfrutar del reino del Señor, es necesario que realmente el Señor
forme en nuestro corazón la necesidad de Él mismo y de su reino en nuestra vida. Cuando estamos satisfechos con nosotros mismos, pues no hay lugar para el reino del Señor en nuestra vida. Cuando estamos satisfechos en nuestras estrategias, en lo que somos nosotros mismos, entonces no podemos alcanzar el reino del Señor. Ustedes recuerdan el apóstol Pablo, que él decía que él desechaba todas las cosas y las tenía por basura, con tal de ganar a Cristo. Y aún lo que el Señor había hecho en su vida, él se olvidaba aún de eso para extenderse hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces siempre hay una necesidad urgente de ese espíritu. Amén. Aunque claro, somos ricos en el Señor nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero la clase de pobreza acá es cuando realmente nosotros conocemos de la necesidad profunda que hay en nosotros, en el corazón del ser humano. ¿Sí? Muchas cosas que pueden quitarle el lugar al Señor y que pueden formarse en una riqueza en nuestra vida, le quitan lugar al Señor en nuestra vida. Cuando hay otras cosas que ocupan el primer lugar en nuestro corazón e impiden el reino del Señor en nuestra vida. El Señor está haciendo un trabajo hasta el punto que reconozcamos la necesidad del Señor. Un pobre es alguien que tiene necesidad, ¿verdad? Es alguien que necesita una ayuda. Entonces el Señor trabaja en nuestra vida hasta que reconocemos que sin Él nada somos. Amén. Y que solo con Él somos fuertes en Él. Amén. Que en Él lo podemos todo, es en Él. Pero el Señor está trabajando eso no de una manera teórica, no como algo que se quede en un libro en el estante de nuestra biblioteca, sino como algo que el Señor está formando en nuestro corazón, amados. ¿Sí? Como algo que el Señor está formando. Y mira qué significativo. Entonces cuando el Señor logra eso en nuestra vida, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, no aquel que se jacta en sí mismo, aquel que tiene un espíritu altivo y que se jacta en sí mismo, sino aquel que reconoce su necesidad profunda del Señor, amados. Y como resultado de esa necesidad, hermanos, nos queda no más sino clamar al Señor. Por eso sí que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando reconocemos nuestra situación, hermanos, no nos queda sino ir a clamar al Señor. Amén. Y llorar delante del Señor. Pero son lágrimas que el Señor reconoce como santas, que provienen de Él. ¿Cierto? Y ahí entonces ya cuando el Señor alcanza esto, entonces dice el Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? Y ahí entonces: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces cuando el Señor nos empieza a enseñar estas primeras bienaventuranzas y el Señor entonces nos lleva a ese nivel, entonces vamos a tener hambre y sed de justicia en nuestra vida. Amén. Porque a veces pedimos que el Señor haga justicia y que destroce a nuestros enemigos, pero resulta que el Señor quiere es que nosotros tengamos hambre y sed de justicia en nuestra vida. Amén. Ellos serán saciados. Entonces el Señor nos sacia porque Él es la justicia viva. Amén. Es la justicia encarnada. Amén. El Señor Jesús. Porque a veces entendemos mal el reino hacia afuera, pero no nos damos cuenta que el Señor está trabajando aquí adentro, en cada uno de nosotros. Amén, amén, amados hermanos. Entonces mira, ahí nos dice entonces: bienaventurados los misericordiosos, porque cuando nos damos cuenta que somos pobres en espíritu y que debemos clamar al Señor, y el Señor debe formar entonces esa mansedumbre, y que el Señor entonces nos sacie con su justicia, hermanos, ahí el Señor va siendo misericordioso, amados. Mientras tanto vamos a seguir siendo duros. Vamos a seguir siendo duros. ¿Cierto, amados? Ahí el Señor nos hace misericordiosos. Mira qué precioso el trabajo. Mira el reino del Señor como es de diferente, ¿no? Los discípulos todavía, cuando no habían aprendido del Señor, ellos mismos pedían una justicia así, que cayera fuego del cielo y destruyera a los samaritanos. Hermanos, pero si el Señor tuviera en cuenta esa oración, ese clamor de ellos, seguro que el fuego hubiese caído primero sobre ellos, porque no sabían lo que estaban pidiendo. Entonces mira que el Señor está transformando nuestra manera de ver la vida. Amén. Nuestra manera de ver el reino de Dios, el reino de los cielos. El Señor tiene que ayudarnos. Amén. Ayudarnos a cada uno de nosotros
para que Él forme lo de Él en nuestra vida. Entonces ahí sí viene. Bienaventurados los de limpio corazón. Ya hasta aquí el Señor ha ido limpiando nuestro corazón, ¿verdad? Si el Señor ha ido trabajando esto, el Señor ha ido limpiando nuestro corazón de nuestra dureza, de nuestra altivez, de lo que somos nosotros, de nosotros mismos. ¿Cierto? Bienaventurados los de limpio corazón. Hermanos, y el Señor tiene que hacer un trabajo profundo, como veníamos diciendo, en nuestra vida, y todo esto es un fruto de la operación del Espíritu Santo en nosotros. Todo esto no es algo que nosotros podemos conseguir por nosotros mismos. Si es algo que nosotros debemos pedir al Señor y en comunión con Cristo, el Señor va formando eso en nuestra vida. Pero esto es un resultado y un fruto de la operación de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Esto no es para uno pararse en un púlpito y empezar a exigir a los demás, sean misericordiosos. No, esto es algo que Cristo tiene que formar en mí. ¿Amén? Que estoy aquí sentado en cada uno de nosotros y en toda la iglesia como cuerpo de Cristo, para poder conocer juntos la plenitud de Cristo como cuerpo de Cristo. Entonces, hay algunas cosas que el Señor tiene que trabajar en nuestra vida desde el comienzo hasta el final. Ninguno estamos exceptuados de esto, ¿sí? Ninguno es excepto de este trabajo que está haciendo el Señor. Y quisiera que leyéramos juntos algunos pasajes. Vamos a iniciar cómo el Señor tuvo que trabajar con David. Vamos a ver cómo el Señor trabajó con David, y en cierta etapa de su vida el Señor avanzó muchísimo con David. Y estas palabras que vamos a leer de David no son palabras de la juventud de David, son palabras ya de una vida avanzada en David, pero que el Señor quería seguir trabajando en la vida de David. Vamos al Salmo 51, amados, donde David le pide al Señor que le dé un corazón limpio a él. Porque esto, hermanos, solamente lo puede hacer el Señor, sino que a veces nosotros todavía pretendemos muchas cosas de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces no le pedimos al Señor que limpie nuestro corazón, que trabaje en nuestra vida. Entonces aquí vamos a leer esas letras pequeñitas del Salmo 51, donde dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Es decir, que el Señor permitió esta dificultad en la vida de David, para que David le diera lugar en su corazón un poco más al Señor, para que David no se confiara mucho en sí mismo, en los logros que el Señor había hecho en su vida, porque el Señor había logrado mucho hasta ahí en la vida de David. Ustedes recuerdan que David es un hombre llamado por Dios mismo como el hombre conforme al corazón de Dios, conforme al corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y David fue un hombre que en su vida vio al Señor. Amén. Pudo ver al Señor, y el Señor siguió operando, porque David amaba al Señor, y David clamaba conocer al Señor, y como clamaba, entonces el Señor le enseñó, lo ayudó, ¿sí? Lo ayudó. Entonces mira lo que dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y así dice este salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí vemos que David no se podía jactar de nada. De pronto él, no quiero juzgar a David así, pero posiblemente se estaba empezando a jactar de algo en sí mismo. Porque recuerden que en ese momento era por decir así, la edad de oro del reinado de David, donde el Señor había esparcido a los enemigos, y parece que David se relajó mucho y se dio un shopping por ahí, se empezaron un shopping por la terraza, y eso le pasó, se descuidó un poco, se aflojó un poco David. El Señor nos libre, porque si nos aflojamos, hermanos, ninguno está excepto de esto. El que esté fuerte, mire que no caiga. Amén. Por eso el Señor nos da lecciones y nos enseña lecciones por medio de su pueblo, no para echarle piedras al pueblo del Señor, al pueblo de Israel y al pueblo del Señor en el Nuevo Testamento, sino que para que aprendamos esas lecciones de Dios, que también lo está haciendo con nosotros, amados. Ten piedad de mí, gracias al Señor. Aquí David no podía sacar pecho, ¿no? No podía decir: Señor, yo soy tu preferido. No, tu preferido no. Tu preferido no. No. El Señor amó a David porque David aprendió cómo conducirse delante del Señor con reverencia, con temor, con cuidado, con delicadeza. Tuvo
que pasar varias lecciones en su vida, porque se trata del reino de Dios, amén. No se trata de la anarquía del hombre, ni la dictadura del hombre, ¿no? Sino se trata del reino de Dios en nuestros corazones, el reino de los cielos del Señor reinando en nuestra vida. Oh Señor, cuánto necesito y necesitamos. Ten piedad, esa debe ser nuestra oración, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Gracias al Señor que David conocía la piedad de Dios para con los hombres y la misericordia que necesitamos como hijos de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mira que el problema del hombre es la rebelión. ¿Es la rebelión? Y uno diría, pero David rebelde. Pues resulta que sí. Ahí se volvió a dar cuenta que el hombre en sí mismo es la mata de la rebelión. Porque ¿cuál fue el principio de la caída? La rebelión de Satanás. Se exaltó a sí mismo. Arrastró a la tercera parte de los ángeles. Luego arrastró a Adán y a Eva. Y hacia toda la humanidad. Entonces dice el Señor, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Ah, Señor. Cuando somos alumbrados por el Señor, amados, podemos decir, Señor, lávame de mi maldad. ¿Sí? Mira lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola. Si confesamos nuestros pecados, a Dios, claro, a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él nos perdona nuestros pecados, pero además lo que produce la raíz de esos pecados y para limpiarnos de toda maldad. Porque una cosa es el perdón del pecado, nos perdona y nos limpia, pero también el Señor tiene que lavarnos, limpiarnos de nuestra maldad. Hermanos, nosotros somos pura maldad en nuestra propia humanidad. Del ser humano no podemos esperar nada bueno. Lo único bueno que podemos esperar es de Dios mismo. El humanismo ha pretendido, hermanos, que el hombre pueda avanzar en sí mismo y alcanzar una edad de oro. Pues hermanos, cuando el hombre pensaba que había alcanzado la edad de oro en el mundo occidental, en Europa, Primera Guerra Mundial, para que se dieran cuenta que en el hombre hay una profunda maldad en el ser humano. Después Segunda Guerra Mundial y ahora nos aproximamos a una tercera, en medio de pactos de paz. Puro engaño hay en el ser humano, hermanos. No nos confiamos nunca en nosotros mismos. Confiémonos siempre en el Señor. La iglesia debe ser guardada porque el engaño va a prosperar en la mano del anticristo. Pero los que se esfuercen y los valientes van a poder huir del engaño del maligno en esta era de tanta oscuridad que está avanzando. El humanismo, hermanos, es un ateísmo disfrazado, donde le da la espalda a Dios, donde pretende ser en algo en sí mismo, pero solamente va a haber fracaso, amados hermanos. ¿Sí? El ser humano pensaba que con el renacimiento y con el avance de la ciencia y la cultura, hermano, el problema del hombre no es de ciencia y de cultura, el problema del hombre es el corazón del hombre, que es engañoso más que todas las cosas. Ah, hermanos amados. Entonces Europa estaba confiada y estaba feliz porque estaba avanzando en cultura, en filosofía, en política. Vino la guerra, vino la dificultad y vino entonces una etapa de apatía. Y esa apatía se ha ido desarrollando hasta el día de hoy. ¿No ve las nuevas generaciones? Apatía por todo. Una apatía, un descuido por todo. Entonces hay que tener cuidado porque el resultado no debe ser la apatía, sino más bien debe ser volvernos al Señor. Amén. Volvernos al Señor. Tuvo una apatía y aún en la mitad del siglo XX, en los años 60, hubo una libertad del amor libre y de la droga libre y todo libre. Entonces echaron, entonces como decimos, ¿no? Le dieron rienda suelta a la carne, como si esa fuese la respuesta. Pues hermanos, la respuesta no es el humanismo en ninguna de sus facetas, en sus facetas más educadas o en sus facetas más terribles. No, la respuesta es el Señor Jesús, amados. Amén. Es la santidad, es la gracia de Cristo operando en nuestros corazones. El problema del hombre no es solucionado con religión, con ciencia, ni filosofía, ni arte, ni cultura. Es solucionado con la gracia de Cristo, amados. Ah, hermanos, el Señor vino a hacer una obra completa, ya la hizo en la cruz, pero ahora Él está ministrando eso por su Espíritu, aquel que se lo pida. Entonces por eso decía, ¿no? Decía el apóstol,
será perdonado sus pecados y limpiado de toda maldad. ¿Sí? Y el que dice que no ha cometido pecado le ha hecho a Dios mentiroso. ¿Sí? Entonces ahí David entonces el Señor le permitió pasar por ahí para que volver otra vez a abrir los ojos y ver que solamente en el Señor hay seguridad y salvación. ¿Sí? Entonces por eso sigue diciendo, porque yo reconozco mis rebeliones gracias al Señor, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. O sea que no solamente pecó con el vecino, o con la esposa, o con el jefe, o con los papás, o con los hijos, sino contra Dios. Es nuestro pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Mira, que todo esto es para que nosotros reconozcamos que el Señor es justo en su palabra, y que Dios no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos, pero Dios no. Y el Señor quiere que no nos equivoquemos en la medida que vamos alineándonos conforme al Espíritu de Cristo. Amén. Conforme al Señor. Entonces el Señor es verdadero. El cimiento del Señor del trono del Señor es su justicia y la verdad. Amén. El Señor no es relativista. No. El Señor es la verdad. Amén. No hay algo que es relativismo. El relativismo es la locura del hombre. Amén. El relativismo lo llevas al pecado y a Satanás. Ese es el resultado de ese pensamiento modernista o posmodernista, porque ya como no saben en qué están, le llaman posmodernismo, porque ni siquiera saben en lo que están. No hay un cimiento firme sobre los pies de la humanidad. Entonces debemos correr al propio Señor, amados. La casa debe ser edificada sobre la roca y profundizar, ahondar en la roca, en el cimiento firme que es Jesucristo, su persona, su obra, sus palabras de amor, que permanecen para siempre. Entonces por eso dice, ¿no? Dice, he aquí, verso 5, en maldad he sido formado. Es que ese es el tema, ¿no? Y en pecado me concibió mi madre, ¿no? Entonces muchos se excusan y dicen, no, hay que cambiar el ambiente de los niños, de las personas, para que crezcan en un ambiente diferente. Hermanos, no se trata de ambiente, se trata de que fuimos concebidos en pecado. Hermanos, el ser humano antes de caer era sin pecado, estaba en un estado de inocencia. ¿Y en qué ambiente estaban Adán y Eva? En el ambiente más propicio para seguir al Señor. Amén. O sea que el problema no es de ambiente, es del corazón, de escuchar la voz de Dios y de tomar de Él, de alimentarnos del árbol de la vida para constituirnos de Él y de poder seguirle a Él con su ayuda. Amén. O sea que el problema no es de ambiente. A veces pensamos que creando un ambiente religioso, no se trata de ambiente, se trata de la obra interior del Señor en nuestros espíritus y en nuestros corazones. Porque el ambiente nos disfraza, ¿sí? Pero la obra del Señor nos consolida en Él. O sea, no se trata de ambiente. Como dice el Señor, dice que el niño nace limpio, puro, y la sociedad lo corrompe. No. El niño sale corrompido y corrompe más a la humanidad cuando crece, el ser humano, desde que hemos sido concebidos en maldad. ¿Cierto, amados hermanos? Entonces hay que entender las cosas a la luz de Dios. ¿Sí? Para poder ser ayudados por el Señor, debemos ver las cosas a la luz del propio Señor, amados hermanos. ¿Sí? Porque empezamos a ver las cosas de otra manera y pensamos que podemos resolver las cosas con pañitos de agua tibia, ¿no? Pañitos religiosos, pañitos externos, pero no, el Señor operó de una manera viva. Él dio su vida hasta la muerte en la cruz, ¿sí? Él se hizo hombre y en la realidad humana Él venció al pecado en la carne como hombre, ¿sí? Y Él es la única respuesta para la humanidad. O sea que no es la cultura. Mira, la cultura lo que ha hecho es cada vez más corrompido, porque el hombre, el ser humano que hace la cultura acá, que crea los movimientos culturales, está corrompido, ¿cierto? Entonces, ni la filosofía cada vez más corrompida, ¿cierto? Hermanos. Entonces,
Dice acá, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Mira qué importante estas frases. El Señor ama la verdad en lo íntimo, allí donde solamente Dios puede ver. El Señor ama la verdad en lo íntimo, ¿sí? El Señor se complace cuando tenemos una comunión íntima con el Señor. Amén. Cuando conocemos la verdad en lo íntimo con el Señor, en la comunión íntima con el Señor. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mira cómo el Señor nos va sacando de lo externo a comprender con la verdad en lo íntimo, a comprender sabiduría allá en lo secreto. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Mira, sigue hablando. Mira cómo David sigue pidiendo al Señor que lo lave. Que lo lave. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados de nuevo, y borra todas mis maldades. Y mira, este es el verso por el cual estamos leyendo este capítulo, ¿no? Está relacionado con el verso 8 de Mateo 5. Crea en mí, oh Dios, hermanos, porque solamente Dios puede hacer esta operación en nuestra vida. Solamente la obra del Altísimo, la obra del Señor por su Espíritu Santo, puede crear esto en nuestro corazón, en nuestra vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Claro, en esa época el Espíritu venía y se iba, ¿no? Porque Cristo todavía no había sido encarnado, muerto ni resucitado. Por eso el Espíritu Santo no había venido todavía para hacer morada en los creyentes, ¿sí? Pero ahora el Espíritu se puede contristar, se puede alejar, se puede callar, ¿sí? Entonces dices, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea que no se pierde la salvación, pero a veces sí se pierde el gozo de la salvación. Y espíritu noble me sustente. Mira esta oración de David tan preciosa, hermanos. Como David le pide al Señor que crea en él un corazón limpio, y que un espíritu noble lo sustentara. Nuestro sustento. Que el Señor vaya creando eso en nuestra vida. Que nos habla del propio Señor. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti, como fruto de la obra del Señor en la vida de David. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Mira, porque él había cometido un homicidio, ¿no? Con Urías. Claro que en el Nuevo Testamento los homicidios no solamente son por fuera, ¿no? No hay que pegar el tiro a la persona, sino dice que el que odia a su hermano es un homicida, el que no ama a su hermano, el que lo aborrece es un homicida. Pero entonces el Señor tiene que trabajar eso en nuestra vida. Y cantará mi lengua tu justicia, la del Señor. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón, mira, aquí habla del corazón, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. O sea, como un resultado de esta obra del Señor. Dice David, ¿no? Haz bien con tu benevolencia a Sión. Sión nos habla del lugar del gobierno de David, ahí en Jerusalén, que nos habla del reino del Señor en su iglesia, en nuestros corazones, ¿sí? Cuando el Señor ha logrado esto, ha trabajado esto en nuestra vida, ahí el Señor hace benevolencia. Sión, ¿cómo? Poniendo su reinado en nuestra vida. Sión es el lugar de gobierno, donde el Señor está reinando por su espíritu de verdad en nuestros corazones. Dice, edifica los muros de Jerusalén. Ahí mismo el Señor establece su reino y edifica los muros. Los muros nos habla de protección, de cuidado, ¿sí? Nos habla de protección. Cuando el Señor levanta esto en nuestra vida, el Señor va levantando muros en nuestra vida, hermanos. Muros que a veces están caídos, el Señor empieza a levantarlos cuando Él empieza a lograr todo esto en nuestra vida. Dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada.
entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, ¿no? Y esos sacrificios, ese holocausto, ofrenda del todo quemada, nos habla del sacrificio de Cristo para satisfacer el corazón del Padre primeramente. Pues nos habla de reconocer la obra de Cristo, satisfaciendo primeramente la justicia de Dios el Padre. ¿Sí? Porque aquí reconoce, contra ti, oh Dios, contra ti el pecado. Claro, también el Señor tiene que borrar nuestros pecados, nuestras rebeliones, pero primeramente es el Señor el que ha sido ofendido. ¿Sí? Y por eso Cristo primero satisfizo la justicia del Padre en su sacrificio. Por eso el primero de los sacrificios en el Levítico es el sacrificio del holocausto, la ofrenda totalmente quemada. Debemos tener en cuenta primeramente a Dios, amados. Así el Señor va limpiando nuestro corazón. Por eso dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios. Entonces sigamos leyendo. Aquí ya termina, ¿no? Dice, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, ¿no? Aquí habla de los sacrificios al Señor. Ahí ya el Señor ha logrado algo en nuestra vida. Vamos al Salmo 24 también, amados. Vamos a leer unos versículos donde nos hablan de eso. Salmo 24. Dice el Señor. Damos desde el verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? No se habla de la presencia, de estar en la presencia del Señor. El limpio de manos y puro de corazón. Y aquí va a explicar esto que dice acá. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces mira qué importante. Aquí dice, ¿quién estará, no? Allí, claro, sabemos que solo por la gracia del Señor Jesús podemos estar en la presencia del Señor. Pero el Señor quiere profundizar más. Que nosotros podamos profundizar más en la presencia del Señor. Conocer un poco más del Señor. ¿Sí? Oír un poco más al Señor. Conocer un poco más de Él. Y Él explica ahí, el limpio de manos y puro de corazón. Explica, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Mira lo que dice también el libro de Jonás, habla de esto. Jonás está ahí antes de Miqueas, ¿no? Como un libro pequeño para que lo encuentre más fácil. Ahí antes de Miqueas está el libro de Jonás. Ahí ustedes ya conocen la historia de Jonás, ¿no? Pero vamos a leer Jonás cuando está en el vientre del gran pez, ¿no? Ahí en el capítulo 2, ya antes de que ese gran pez lo botara a la orilla en la playa. Ahí mira lo que dice el verso 7, Jonás 2:7, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, o sea, ya cuando ya no quedaba ninguna fuerza en Jonás, me acordé de Jehová. Ay, Señor Jesús. Mira que el Señor tiene que hacer a veces unos trabajos en nuestra vida tremendos para que nos acordemos del Señor, hermanos. Ojalá que no sea así, ¿no? Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahí la oración de Jonás llegó al Señor. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. ¿Qué decía en el Salmo 24? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y aquí dice, el que no ha elevado su corazón, ¿verdad?, a cosas vanas. Y dice Jonás, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Y por qué dice estas cosas en relación a la pureza de corazón? Porque también cuando dice bienaventurados los puros de corazón, esta palabra puro en el griego también se puede traducir como sencillo, en el sentido de que no tiene doblez, ¿sí? Que no está dividido entre dos cosas, ¿sí? Donde solamente el corazón está fijo en el propio Señor, donde la riqueza propia
es el propio Señor. Por eso mira lo que dice en Mateo 6, ya que estamos leyendo Mateo. Este es un ejemplo de muchos otros, este es uno de los ejemplos, ¿no? Que el Señor quiere unir nuestro corazón, que no sea un corazón dividido, o sea, que sea un corazón puro. Esa palabra puro quiere decir sencilla en el sentido de que no haya división en el corazón, que no haya un corazón dividido, ¿no? Y el capítulo 6, en el verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, o sea, aquí el corazón nos habla de un corazón dividido que tiene dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, estimar al uno o menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, que es a Mamón, ¿no? O a la riqueza, un corazón dividido donde está siguiendo dos cosas, está siguiendo al Señor al mismo tiempo que a las riquezas, ¿sí? O a veces pueden no ser otras cosas que no sean las riquezas materiales, puede ser alguna jactancia humana, está siguiéndose a sí mismo. O sea, hay un corazón que está dividido donde el Señor mismo no es el centro, no es el eje de la vida de ese corazón. Entonces el Señor es el que puede unir nuestro corazón, no tener un corazón dividido, porque un corazón dividido trae muchos problemas. Un corazón cuando está aquí y allá, el Señor. ¿Y cuál es el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón? Amén. Entonces, gracias al Señor por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros trabajos, por todo. Gracias al Señor. Pero debe ser el Señor el primer lugar en nuestro corazón. No puede haber el Señor y las riquezas. No. El Señor y alguna otra cosa, puntos suspensivos. Amén, amados. Porque de otra manera no podemos ver al Señor. Amén. A veces podemos idolatrar muchas cosas, nuestros propios hijos, nuestros propios títulos, ¿cierto? O muchas cosas. Hermano, un corazón dividido, y eso va a oscurecer nuestra visión. No vamos a ver las cosas como son. ¿Ustedes acuerdan cuando el Señor sanó a un ciego de nacimiento? Que el Señor primero le puso sus manos y oró por él. Y dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles. O sea, que él todavía no veía las cosas como las veía el Señor. Ya veía algo, pero veía a los hombres como cosas y no como Dios los ve, como seres humanos creados a su imagen, a su semejanza, que Dios quería salvar y rescatar. A veces vemos a los hombres como cosas y los usamos para nuestro propio beneficio, y no podemos ver al Señor, y no podemos ver el reino del Señor y lo que Dios quiere con el hombre, ¿verdad, hermanos? No vemos las cosas desde la perspectiva divina. Entonces el Señor puso de nuevo las manos sobre este hombre, y ahí sí vio a los hombres claramente, ¿sí? Entonces a veces necesitamos que el Señor vuelva a poner sus manos sobre nuestros ojos, sobre nuestro corazón, para poder ver las cosas. Solo los limpios de corazón. El Señor tiene que poner en nuestra vida, en los ojos de nuestro corazón, porque la Biblia habla de los ojos del corazón, tienen que ser alumbrados para poder ver mejor. Necesitamos de visión. Amén. Pero el Señor nos llama a que seamos limpiados nuestros ojos con colirio para que veamos. Amén. Cuando en el tiempo de la Odisea, que quiere decir los derechos del pueblo, ¿sí? Los derechos de los laicos, del laicado, ¿sí? O sea, lo que cada uno quiere hacer según su propio parecer, lo que cada uno haciendo lo que bien le parece. Y no, amados hermanos, el Señor tiene que limpiar nuestros ojos con colirio. Sí, dice el Señor, limpia tus ojos con colirio para que veas. O sea que necesitamos cada vez un poco más de visión, que el Señor siga limpiando los ojos de nuestro corazón. Necesitamos mucho del Señor, hermanos. Más en estos tiempos, ¿verdad? Más en estos tiempos. Ver los juicios de Dios, ver la gracia del Señor, ver la misericordia del Señor, ver el reino de Dios. ¿Amén? Lo verdadero, porque a veces hacemos mucho alarde de cosas periféricas, ¿sí? Mira lo que el Señor le decía, por ejemplo, a los fariseos de su tiempo, ¿no? Que por fuera estaban muy bien arreglados, pero por dentro estaban llenos de rapiña y de avaricia, y habían olvidado la misericordia, la fe y el amor. Amén, amados, que no nos ocurra eso en nosotros. El Señor nos habla a cada uno de nosotros, amén. Esto no es para mirar a otro, ¿no? Cuando yo lo estoy hablando, lo estoy queriendo que el Señor, hablarlo en la presencia del Señor para mí. Amén.
para mí, porque a veces nos ocupamos en tantas periferias, tantas cachivaches, ¿verdad? Tanta parafernalia, y buscamos el aplauso para nosotros, buscamos tantas cosas para nosotros, hermanos, y nos engañamos. Ahí nuestro corazón no está limpio, no estamos buscando realmente el reino del Señor en nuestra vida. Ya somos hijos, amén. Ya somos hijos y ya hemos visto algo del reino del Señor, pero el Señor quiere que veamos un poco más, amén. Y eso es por su gracia. Por eso empezamos hablando de la obra del Espíritu, la obra de gracia del Espíritu. Pero debemos pedirle al Señor, clamar al Señor, para que el Señor haga esto en nuestra vida. ¿Cierto, amados hermanos? Entonces, hermanos, vamos a Juan 6. Vamos a ir terminando ya al libro de Juan, capítulo 6. 6:46. Vamos a ver unas palabras ya casi finales, porque la única posibilidad es que el Señor nos haga ver. Mira lo que dice 6:46. Dice: no que alguno haya visto al Padre. Ay, Señor Jesús dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y el Señor Jesús dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Hay que empezar por ahí. El único que ha visto al Padre es su Hijo. La única posibilidad de ver a Dios es por medio de Cristo Jesús. El que ve al Hijo, ve al Padre. Vamos a leer otros versículos. 14:9, aquí en Juan. Vamos a leer, esos son del Evangelio de San Juan. Vamos a ver una pregunta que le hizo Felipe, muy conocida. Muy conocida esta pregunta. Juan 14, desde el verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea que cuando buscamos conocer al Señor, vemos al Padre. Amén. Porque el Señor Jesús es Dios también juntamente con el Padre. ¿Sí? Y por eso dice Juan 1:18. Vamos a hacer que el Señor nos siga explicando. Mira, Juan 1:18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. Inclusive en el griego no dice unigénito Hijo en los manuscritos más antiguos, sino dice el Dios unigénito. Porque el Dios, que es único y es trino. El Padre no es unigénito, ni el Espíritu Santo es unigénito. El Padre subsiste como aquel que engendra al Hijo, ¿amén? Y del cual procede el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo subsiste como procedente del Padre y del Hijo. Es Él el que procede del Padre y del Hijo. Pero el Espíritu Santo procede como engendrado por el Padre. Por eso habla del Dios unigénito. Pero ustedes sabemos por la palabra que ese engendramiento es sin principio, porque ya en el principio ya era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya era en el principio con Dios, y estaba en el seno del Padre. Amén. Es un engendramiento sin principio, desde la eternidad. Es el resplandor de la gloria divina, la imagen misma de su sustancia. Amén. Él subsiste como sabiduría divina, la sabiduría del Padre, el Verbo de Dios, el resplandor de su gloria. Y solamente viendo al Hijo es que podemos ver al Padre. El Padre purifica nuestros corazones para que veamos a su Hijo. Amén. O sea, no se trata de nosotros mismos, sino se trata de ver al Señor Jesús. Y al ver al Señor Jesús, nuestro corazón va siendo purificado para ver al Padre. Porque si vemos al Hijo, vemos al Padre, porque el Padre puso todo en su Hijo. Amén. Y Él es el fiel representante del Padre. Solo por ver al Hijo, por medio de la fe, es que le podemos conocer a Él. Amén, amados. Amén. De Juan 5 también dice, Juan 5:37. Aquí terminamos con Juan. Juan 5:37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Mira, el que da testimonio del Hijo es el propio Padre. El propio Señor Jesús no está esperando cosas, porque el Señor Jesús dijo, no, Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Él no espera nada del hombre en sí mismo. Él sí espera la obra que Él por su Espíritu puede hacer en nosotros. Amén. Él sí tiene esa esperanza en la medida que le damos lugar al Señor. Amén. Porque es un trabajo conjunto con el Señor.
en amor, en su gracia, en cooperación, en armonía, en mano a mano con el Señor. Amén. Pero dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, o sea, del Padre. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. O sea, lo importante es creer al Hijo. Amén. Ver al Hijo. Ahí nos podemos conocer en su luz a nosotros mismos y ver que lo único que realiza el ser humano es el Señor Jesús. Lo único que realiza y edifica la iglesia es el Señor por su Espíritu formándose en la iglesia. Amén. Formando todo esto en su iglesia. Y hermano, y tenemos ejemplos. Por ejemplo, Jacob. Ya terminamos acá. Jacob tuvo que caminar con el Señor, pero ya cuando el Señor pudo operar en Jacob, ¿qué nombre le puso Jacob a ese lugar? Peniel. El rostro de Dios. O sea, pudo ver a Dios. Ahí el Señor trabajó con Jacob muchos años para purificar su corazón. Había un corazón dividido, ¿verdad? Jacob, que sabía de las triquiñuelas, ¿verdad? Hacer triquiñuelas para alcanzar sus objetivos. Pero después se encontró con Labán, que le cambió la novia, le cambió el salario, le cambió, mejor dicho. Ay, 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 hasta que ya no hubo fuerza en Jacob. Y Jacob tuvo que apoyarse en Dios. Y ahí dejó de tener un corazón dividido Jacob. Y ahí empezó a ver a Dios de verdad. Antes lo había escuchado y lo había visto en parte, pero aquí ya empezó a verlo desde el corazón. Ay, ese es el trabajo que el Señor está haciendo en nosotros. No fue lo mismo con Moisés, hermanos. ¿Qué dice el Señor de Moisés en Hebreos? Que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. No fue así. Pero hermanos, ¿qué trabajo tuvo que hacer Dios para que Moisés se sostuviera como viendo al invisible? 40 años en Egipto. 40 años cuidando cabritas en el desierto. Y antes de enviarlo a Faraón, el Señor se le apareció en la zarza ardiente. Amén. Ahí pudo oír su voz. Pero ya al final de su caminata, Moisés le dijo al Señor, Señor, déjame ver tu gloria. Y el Señor dijo, sí, vas a esconderte detrás de la roca herida, pero me verás solamente mi espalda. Porque como seres humanos así, como somos nosotros, no podemos ver a Dios cara a cara, hermanos. Necesitamos escondernos bajo la roca herida que es Cristo Jesús. Nadie puede ver al Padre sino por medio de mí. Y ahí Moisés pudo ver un poco más de Dios. Pero mira el trabajo que tuvo que hacer. Y después otros 40 años en el desierto. 40 en Egipto, 40 ayudándole a su suegro, a Jetro, a Reuel, Jetro Reuel. Ahí el Señor siguió trabajando en él. Y ya cuando ya no tenía fuerzas, cuando tenía 80 añitos, ahí el Señor lo envió a Faraón. Pero no para que se representara a sí mismo, sino mira Moisés qué hizo. Mató a un soldado egipcio. Después mira la fuerza que tenía y defendió a las hijas de Jetro, ¿verdad? Tenía mucha fuerza, mucha capacidad militar, política. Era bien político el Moisés, ¿no? Y hermanos, ya no había fuerza en Moisés. ¿En qué nombre iré? ¿Cómo iré? Dice, dile, yo soy, me envió a vosotros. O sea, el que tiene la existencia en sí mismo, el que tiene el poder, el todopoderoso. Y ahí entonces el Señor pudo usar con su pueblo, atravesarlo por el desierto para introducirlo a la Canaán, que nos habla de la plenitud de Cristo. Amén. Por eso el Señor dice que Pablo oraba por la iglesia, hermanos amados, para que la iglesia seamos fortalecidos como iglesia, nuestro hombre interior por su Espíritu. Amén, amados. Cuando ya veamos que necesitamos ser fortalecidos, sí, con poder en nuestro hombre interior allá, en lo íntimo, a fin de que Cristo entonces habite en nuestros corazones. La única manera de tener un corazón limpio es que Cristo habite más y más. Porque el Señor, que es la luz, Él es el que va esparciendo las tinieblas, va ahuyentando las tinieblas. Amén. En la medida que Él nos va fortaleciendo con el objetivo de habitar más y más en nuestros corazones por medio de la fe. Y ahí sí, entonces, como iglesia, vamos a ir comprendiendo un poco más de las medidas de Cristo, a fin de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Pero requiere un trabajo precioso, íntimo en nuestra vida. Amén. Y así hizo el Señor también con Job.
¿no? Que fue el primer libro que se escribió en la Biblia. Qué curioso. Job era un hombre justo, pero el Señor tenía que operar algo más en la vida de Job. Cuando decía, le dijo Dios a Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ay, Señor. Ellos dieron discursos, los amigos de Job, justificando dizque a Dios y acusando a Job. Después Job también se defendió un poco al final, pero cuando habla a Dios todos tenemos que callar. ¿Quién es el que oscurece? Hermanos, hacemos teologías sistemáticas, pero después, cuando veamos al Señor. Señor Jesús, no es que la teología sistemática está mala, si es bíblica, yo la amo y me gusta estudiarla y todo, y es necesario, amén. Pero hermanos, el objetivo de todo, el fin de todo, como dice el Señor, por ahora vemos oscuramente, como por espejo, pero entonces cuando venga el Señor, conoceremos como fuimos conocidos. Un conocimiento del Señor, en la medida que el Señor opera en nuestros corazones. Amén, amados. Entonces, siempre que vayamos a la palabra, pidámosle al Señor que opere en nuestros corazones. Amén. Que Él purifique y nos lave más y más. Amén. Nos lave. Y Job al final dice, de oídas te había oído. Amén. Había ido a todas las conferencias y eso está bien. Pero ahora mis ojos te ven. Gloria al Señor. Amén. Y después el Señor le dice, y ustedes tres, dizque amiguitos de Job, pidan a Job que hagan sacrificio por ustedes, o si no, los voy a tratar a ustedes afrentosamente como ustedes trataron a Job. Y ahí entonces Job hizo sacrificios también por sus amigos, sacrificios de paz, holocausto de paz, que solamente es Cristo Jesús. Amén, amados. El Señor nos ayude y nos conceda que su palabra penetre, amén, y nos limpie nuestra manera de ver, para que no haya un corazón dividido, otras intenciones diferentes, sino conocer al Señor, para verle un poco más a Él. Ese es nuestro interés. Amén. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús, por tu preciosa palabra, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad. Señor, ayúdanos a reconocer cada vez más nuestra necesidad de ti, Señor, porque te necesitamos a ti mismo, Señor. Necesitamos de tu plenitud, Señor, tomar más y más de tu plenitud, Señor, y de tu gracia, Señor. Gracias, porque todo viene por medio de tu gracia, en los méritos de tu Hijo, es que podemos ser saciados, Señor. Podemos ser satisfechos solamente en tu justicia, Señor, en tu verdad, Señor. Concédenos mirarte, buscarte, anhelarte y verte a ti, Señor. Gracias, Padre amado. Sigue trabajando en nuestra vida. Gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy. Y te rogamos que sigas operando en nuestros corazones, Señor. Opera más y más. Fortalécenos con poder en nuestro hombre interior por tu Espíritu, Señor, a fin de que tú, Señor, habites por la fe en nuestros corazones. Porque el objetivo tuyo es que como cuerpo de Cristo podamos conocerte más. Pero para eso debemos operar en nuestros corazones profundamente, Señor, a fin de conocer tus medidas, tu altura, tu profundidad, tu anchura, tu largura, a fin de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, Señor. Y sabemos que esto es tan alto, tan profundo, que solamente tú lo puedes hacer, Señor. Pero confiamos en tu fidelidad, Señor. Amén. Confiamos en tu fidelidad, que tú puedes hacer estas cosas mucho más abundantemente, Padre, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que habita en nosotros, por Cristo Jesús. En ti confiamos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias. Amén, Señor. Amén, amado.